May wisdom dawn in us, so we may see all things in clarity. From the north, house of night, may wisdom ripen in us, so we may know all from within. From the west, house of transformation, may wisdom be transformed into right action, so we may do what must be done. From the south, house of the eternal sun, may right action reap the harvest, so we may enjoy the fruits of planetary being. From above, house of heaven, where star people and ancestors gather, may their blessings come to us now. From below, house of earth, may the heartbeat of her crystal core bless us with harmonies to end all war. From the center, galactic source, which is everywhere at once, may everything be known as the light of mutual love. Ayum hunabku, eva maya e maho. Ayum hunabku, eva maya e maho. Ayum hunabku, eva maya e maho. Good morning to each and every one of us. Good morning. Once again, we wish to welcome everyone to this. Una vez más, bienvenidos a todos. For this, the first teaching session Por la primera sesión de enseñanza of our 7 weeks Earth Wizard Seminary. del Seminario de los Magos de la Tierra de 7 semanas. And very simply, as we do each day, I will read the harmonic and the kin for the day. Y muy simplemente, como hacemos cada día, voy a leer la kin del día. Harmonic 22, Armónica 22, planetary store, la tempesta planetaria. remember elegance of manifestation. Recuerda la elegancia de la manifestación. Kin 86 today, Kin 86, white galactic world bridger. enlazador de los mundos galáctico blanco. I harmonize in order to equalize, Armonizo para ecualizar, modeling opportunity. modelando la oportunidad. I seal the store of death Sello el almacén de la muerte with the galactic tone of integrity. con el tono galáctico de la integridad. I am guided by the power of heart. Estoy guiado por el poder del corazón. And we would then proceed in our work
on a daily basis to read from the Telechtonon prophecy, Y ahora vamos a leer de la profecía del Telectonón, the section coded by 6, which is the World Bridger, la sección número 6, que es el enlazador de los mundos, which is all is number. que todo es número. All is number. Todo es número, God is a number. Dios es un número, God is in everything. Dios está en todo. And finally, from the Dynamics of Time, the 260 postulates may also be read on a daily basis according to the code number and the tone. También de los 260 postulados de la dinámica del tiempo podemos leerlo cada día, segundo el tono y el sello. 6.8. 6.8. The Dream Spell, Formulas of Time, Las fórmulas del tiempo del Dream Spell, inclusive of the harmonics, chromatics, earth families, que comprenden las armónicas, las cromáticas y las familias de la Tierra, wave spells, Las- castles, las olas encantadas y los castillos, and pulsar geometries, y la geometría pulsar, while demonstrative of the pure, radial, holographic mathematics of the law of time, todos demuestran la pura geometría matemática de la ley del tiempo. have immediate social application Todos tienen inmediata aplicaciones sociales in the creation of the dominion of time. en la creación del dominio del tiempo. The dominion of time is the autonomous, self-regulating system of telepathic governance of the fourth dimensional order of reality. Yes, that's fine. El dominio del tiempo è il sistema che si autoregola autónomo del governo telepático de la orden de la realidad de la cuarta dimensión. Excellent. And for the dynamics of time, to read only one section a day is the appropriate way in which to read it. La manera apropiada por los 260 postulados de la dinámica del tiempo es leer nada más un postulado cada día, el postulado del día. And in this way, we can really take a big respiration Y ahora podemos respirar, and to breathe out again and to relax. expirar y relajarnos. Because only when we relax Porque solamente cuando estamos relajados can we relax our ego podemos relajar nuestros ego and be ready to receive the teachings that will be given today. en estar listos para recibir las enseñanzas que vamos a recibir hoy. Because I can guarantee Puedo garantizar that we cannot know everything. que no podemos conocer todo. We can only know as much as we can know each day. Podemos conocer nada más lo que podemos conocer cada día. Thank you. Gracias. Oh, and finally, there's one other. The next point will be the development, if you have not yet seen a form that's called the Earth Wizard's Almanac. Si todavía no han visto esto que se llama el almanaco de los magos de la tierra, This form assists you in putting forth the codes for each day. esta forma me puede asistir a poner los códigos de cada día, Because it allows you to write in the psi chrono unit of each day, porque me permite escribir la unidad crono-psi de cada día, the daily kin, el kin del día, the position, Dali, Seli, etc., the 7 seals, las posiciones de los 7 sellos, the solo biotelepathic circuit, el circuito solar biotelepático and the cube position, y la posición del cubo. as well as tracking the codons from the 20 tablets of the law of time. Y permite establecer el codón de las 20 You do not tablas. have this form yet. No tienen esta todavía. This will be developed over the 7 weeks. We will have this form in hand La as vam- we go forward. La vamos a desarrollar a lo largo de las 7 semanas. So the weekly paper that I hold up is how I do the daily coding. Este papel que tengo en la mano es cómo hacemos el codón semanal.
And in this way, you can resolve any confusion by practicing on a daily basis. Así que podemos resolver cualquier confusión practicando en base diaria. So all of my presentation this morning is to give the application that when we work on a daily basis with the discipline, Así que mi rollo este día es enseñarle cómo hacemos meditando cada día. and in this way we will never get lost with the codes of the new time as we enter the dominion of time. Así que nunca vamos a estar perdidos en los códigos del tiempo entrando en el nuevo tiempo. And on a practical note, Y prácticamente I would like to explain how we will run the teaching sessions. quiero explicar cómo vamos a organizar las sesiones de enseñanza. We will not take questions during the teaching sessions, Nosotros no vamos a aceptar preguntas a lo largo de las sesiones de enseñanza. so we ask you to write down your questions over the course of the teaching. Entonces le pedimos poder escribir sus preguntas a lo largo de las sesiones de enseñanza. And every afternoon that we have a teaching day, Y cada tarde del día de enseñanza you will enter a discussion group estarán en un grupo de discusión with the kin facilitators, con los kin facilitadores, which consist of the translators from each of the countries and the language groups. que son los traductores para cada grupo lingüístico, And then those questions will be relayed back to us. y ellos nos van a relatar sus preguntas. So we will have a full circulation of the knowledge. Así que podemos tener una circulación completa de la conocencia. Very good. And now we are ready, so Votan will begin the teaching today Estamos listos y ahora va a hablar Botán on this subject of the 13 moon calendar, sobre el argumento del calendario de las 13 lunas, the science of time, la ciencia del tiempo and the cyclic order. y el orden sagrado. Good. Is everybody comfortable? ¿Todos están cómodos? More or less, yes. Well, Más o menos. You've all come this far and you've suffered, so it's a good thing. Están bienvenidos en la sugerencia. Okay. Anything worthwhile Todo vale la pena. requires a little bit of suffering. Todo lo que vale la pena requiere un poquito de sugerencia, de sufrimiento. If you are not uncomfortable sometime, then you are not growing. Si no están cómodo, si están siempre cómodo, a veces significa que no están creciendo. So welcome to the evolutionary growth of the human species, which is yourself. Bienvenidos a la crecencia evolucionaria de la especie humana que ustedes están viviendo. And that we are all present in this moment. Estamos todos presentes en este momento. When we talk about teaching, Cuando hablamos de enseñanza, that we are talking about a form of transmission. estamos hablando de una forma de transmisión. In some ways, the transmission contains elements that you may put in your mind. En algún lugar la conocencia contiene elementos que le pueden tener problemas por su mente. And in another way, the transmission is living vibration. En otra manera, la transmisión es una vibración viviente. No one ever remembers everything they ever heard in any lecture. Nadie puede recordar todo lo que han aprendido en cada sesión de enseñanza. But you remember whether you were moved and whether you were changed. Pero sí van a recordar si fueron tocados y si cambiaron. So we are involved in a process of living transmission. Estamos involucrados en un proceso de transmisión viviente. You can see from the booklets, and I see also on the board, Pueden ver sobre este libreto que está también allá, that we have the schedule of the teachings,
Tenemos el programa de enseñanza and we also have the schedule of the entire 49 days. y también tenemos el esquema de todos los 49 días. So when you can take the time to study those, Que tomen su tiempo para estudiar and you will see that everything is programmed by time. y van a ver que todo está programado por el tiempo, It's programmed by the law of time. programado por la ley del tiempo. And the law of time is the new knowledge. La ley del tiempo es la nueva conciencia. There has not been this level of new knowledge on a planetary scale Este nuevo nivel de conciencia sobre una escala planetaria through all of history. de toda la historia. We can say that the law of time has a base in the Maya culture, Podemos decir que la ley del tiempo está basada en la cultura maya, but the Maya culture was focused in a very, very, very small region of our planet. pero la cultura maya estuvo focalizada en una región muy pequeña del planeta. The purpose of the Maya culture was to plant the seed of the law of time. El papel de la cultura maya fue plantear en la semilla del conocimiento de la ley del tiempo. The knowledge of the Mayan time masters surpassed all knowledge. El conocimiento de los maestros maya del tiempo es mayor de cualquier otro conocimiento. And because of this, I was able to rediscover the very keys to this knowledge. Y gracias a esto fue posible para mí redescubrir las llaves de este conocimiento. The Mayan time masters knew how to meditate and put the knowledge in the planetary mind. Los maestros mayas sabían cómo meditar y poner el conocimiento en la mente planetaria. So that they also knew the timing cycles of the planetary mind. Y también conocían los ciclos del tiempo de la mente planetaria. And because of this, they were able to prepare the way for someone like myself Y por esto le fue posible preparar la vía para alguien como mí, to arrive on this planet at the right time, para llegar en este planeta al tiempo justo. and they were also able to know the knowledge of the genetic code, Y también estaban facilitados a conocer la conciencia del tiempo, the genetic code, el del código genético, and that the genetic code also operates on a timing basis, y también el código genético opera sobre una base de tiempo. so that the Maya knew when all of you would be ready to wake up too. Y también sabían los mayas cuando cada uno de ustedes estaba listo para despertar. And they also knew when would be the right time for all of you and for myself and my wife to all get together like this. Ellos también sabían cuándo era el tiempo exacto para mí y mi esposa de hablarme de esto. And that is why as you study these different diagrams of the 7 weeks, why you see why everything is perfectly programmed in time. Y esto es también el papel de este programa de enseñanza de 7 semanas. That, for instance, the 7 weeks began during the 7th wave spell. Por ejemplo, las 7 semanas empezaron a lo largo de la séptima ola encantada. And that the first day was on the 7th day of the 7th wave spell. Y el primer día era el día 7 de la ola encantada 7. And you will see many other points like this. Y vamos a ver muchos más puntos como esto. We have to all assume the attitude of knowing nothing. Todos debemos partir de saber de no conocer nada. In this way, then we can learn. En esta manera sí podemos aprender. That we are now in the super galactic kindergarten. Estamos en un super kindergarten galáctico.
Jardín infantil galáctico. Okay. Maybe even just nursery school. Jardín infantil, antes de kindergarten. Yeah. So our topic is the law of time and the science of time. El punto es la ley del tiempo y la ciencia del tiempo. I don't think that you can find a university that teaches a course in the science of time. Yo no creo que pueden encontrar una universidad que les enseñe la ciencia del tiempo. That we have many courses in the science of space. Tenemos muchos cursos de ciencia del espacio, But you will not find any courses on the science of time. pero no van a encontrar cursos de la ciencia del tiempo. This in itself tells you something. Esta misma facto le dice algo. We are space bound. Estamos liados al espacio. And time ignorant. Ignoramos lo del tiempo. And this is a natural point that we have arrived at in our human evolution. Esto es un punto al cual hemos llegado en nuestra evolución natural. That we know how to send tin cans in space. Y sabemos cómo enviar latas en el espacio. But we do not really know how to enjoy time. Pero no sabemos cómo disfrutar el tiempo. When we have what is called spare time, y en esto que llamamos tiempo libre, many of us want to kill it. We say, how do we kill time? Muchos de nosotros quieren matarlo. Which means develop something that takes you away from thinking. Y esto significa desarrollar algo que toma a lo largo de pensar, lejos de pensar. So we see that we are touching on a topic that is very profound. Y estamos tocando un punto que está muy profundo. That extends to every aspect of our life and being. Y que esto es algo que tiene que ver con todos los aspectos de la vida y del ser. And that when we begin to understand it, y cuando empezamos a comprenderlo, that we are actually entering into a new stage of evolution. De hecho, estamos entrando en un nuevo estadio de la evolución. Space is physical. El espacio es físico. So naturally we have a materialist civilization. Y naturalmente esto nos dio una civilización material. The time is mental of the mind. Pero el tiempo es mental, de la mente. So that when we begin to understand time truly, y cuando empezamos a comprender el tiempo realmente, that we will be participating in a new level of evolution which is mental and spiritual. Estamos participando en un nuevo nivel de evolución que es mental y espiritual. And because the science of time has never been consciously developed, y como la ciencia del tiempo nunca fue conscientemente desarrollada, until this very moment, hasta este momento, that this very moment is the beginning of the new phase of evolution. Entonces este preciso momento es el empezar de un nuevo nivel de evolución. So welcome. Bienvenidos. The basis of the knowledge of time is called the law of time. La base del conocimiento del tiempo se llama la ley del tiempo. The law of time is not an invention. Y no es una invención. The law of time has functioned since the beginning of time. La ley del tiempo está funcionando desde el principio del tiempo. And through all of the stages of evolution, the law of time has governed those stages of evolution. Y a lo largo de todas las etapas de la evolución, estas han sido gobernadas por la ley del tiempo. The trees are governed by the law of time. Los árboles están gobernados por la ley del tiempo. And the dolphins and the birds and all the species. Los delfines y los aves y todas las especies. And they live according to the law of time. Viven segundo la ley del tiempo. But they live, the trees and all the previous history, they live in the unconscious law of time.
Pero los aves y los árboles viven en una ley del tiempo inconsciente. And so that what we have here is that the law of time has now become conscious. Y lo que estamos haciendo aquí es volver la ley del tiempo consciente. Because the law of time has put its nose above the water, put its nariz arriba del agua. Okay. And now it's coming out of the water. Ahora la ley del tiempo está saliendo del agua. Okay. And that now when the law of time becomes conscious, Cuando la ley del tiempo se vuelve consciente, that this marks a great dividing line. esta es una línea de división muy precisa. For ourselves, this dividing line is the line between the cosmic unconscious and the cosmic conscious. Para nosotros esta línea de división es la línea entre el inconsciente cósmico y lo cósmico consciente. I'd like to write the law of time. Voy a escribir la ley del tiempo. The law of time is expressed in this way. La ley del tiempo se exprime en esta manera, se expresa en esta manera. It's very simple, like E equals mc squared. Muy simple como la fórmula de Einstein. But this one is, you see, time, okay. This E is energy, okay. What this says is that energy factored by time La energía factorizada por el tiempo equals art. es igual al arte. Okay. This is why you have never seen an ugly sunset. Esto es la razón por la cual ustedes nunca vieron un atardecer feo. This is why the birds fly in patterns. Por esto es que las aves volan en patrones Even the scorpions do a beautiful dance. y hasta los escorpiones hacen danzas maravillosas. See? So all of the universe is actually a work of art. Todo el universo es en realidad un trabajo de arte. And in the days before the triumph of materialist science, En los días antes del triunfo de la ciencia materialista, it was common to say that God is the supreme architect. era común escuchar decir que Dios es el supremo arquitecto. After the rise of materialist science, they said God is a clockmaker. Y después del surgimiento de la ciencia materialista empezaron a decir que Dios es el que hace los relojes. Big difference. Es una gran diferencia. That when we say that the energy factored by time equals art, Cuando decimos que el tiempo factorizado por la energía es arte, and we see that there are no ugly sunsets, and that we see that everything in nature is actually a harmony. vemos por qué no puede existir una cosa como un atardecer feo y cómo todo está en la naturaleza está en armonía. That we say, well, what is time that it makes this order so harmonious and beautiful? Es el tiempo que hace este orden armónico y maravilloso. See? And that what we say is that time is a form of information biology. El tiempo es una forma de biología de la información. In other words, we can see this in every living form. Podemos ver esto en cada forma viviente, It has its stages of growth. que tiene sus etapas de crecimiento It has its particular form of embodiment, y tiene su peculiar forma de incorporación. and even its communities and social structures are Tam- También en las estructuras sociales y de comunidad. all have an aesthetic or artistic quality. Todos tienen una calidad estética o artística. That's because time is information biology.
Esto es porque el tiempo es biología de la información. And that information biology of time, La información de la biología de la información del tiempo, we can also say that time informs life. podemos también decir que el tiempo informa la vida. And this is a very profound point which we must understand very deeply. Y esto es un punto muy profundo que tenemos que comprender muy profundamente. So that when we understand that it is time that informs life, Y cuando comprendemos que es el tiempo que informa la vida, then that we see that time is the universal information vemos que el tiempo es la información universal, and the universal informing principle. el principio de información universal. See, and we just, again, just look carefully at the word inform. Tenemos que hacer mucha atención a la palabra informar. And to inform is to place the form within, Que significa ponerle la forma adentro. and that from the form within, then we live that form and we externalize that form. Y es así que vivimos esta forma y la externamos. And so we see, well, we have a particular form, we humans. Nosotros también como humanos tenemos una forma particular. And we see that our form has generally a bilateral symmetry. Y es una forma que generalmente está basada en la simetría bilateral, 2 eyes, 2 ears, 2 ojos, 2 orejas, etc. And that this form itself esta misma forma is a form of time. es una forma del tiempo. We see also, we know that we have 20 fingers and toes, También sabemos que tenemos 20 dedos de las manos y de los pies and that we have 13 major articulations, y también tenemos 13 articulaciones principales. 2 ankles, 2 tobillos, 2 knees, 2 okay, rodillas, 2 hip joint there, or the leg joint, caderas, okay, and then again 2 wrists, 2 elbows, muñecas, 2 shoulders, espalda, espaldas. hombros. Okay. That's the 12 major joints, and then we have the 13th, which is right. Okay, so we have 13 major articulations and 20 fingers and toes. Tenemos 13 articulaciones y 20 dedos. And we embody time. Somos un cuerpo del tiempo. When we speak of the T over here, we are speaking of a mathematical proportion or frequency Cuando hablamos de la T allá, hablamos de una proporción o frecuencia matemática. 1320. 1320. And this is what we might call a universal constant. Y esto la podemos nombrar la constante universal. It is a perfect mathematical ratio. Es una proporción matemática perfecta. And as we will see over the course of the 7 weeks, Y vamos a ver a lo largo de las 7 semanas that this ratio is very simple and but with very many applications. que esta proporción es muy simple y tiene muchísimas aplicaciones. That when we look at this, just look at these numbers, 13 and 20. Cuando miramos estos dos números, 13, 20, It's very much like the reading for today, all is number, God is a number, God is in all. como lo que hemos acabado de leer, que todo es número, Dios es número, Dios es todo. Though we can see the difference between 13 and 20 is 7. La diferencia entre 13 y 20 es 7. Okay, so 7 is the key number within that. Y entonces 7 es el número clave al interno de este. We can say that it's the key number, and it's also, because we don't see it here, it's also the occult number. Así que Hidden number. podemos decir que es el número
clave y también como no se ve es el número oculto. And that when we look at 13, Cuando miramos al 13, that if you take 13 objects or 13 forms, si tomamos 13 objetos o formas and we see and line them up, y los ponemos en una línea, you see 6 on one side, 6 on another side, and the 7th in the middle. podemos poner 6 de un lado, 6 del otro y 7 en el medio. This again is the occult 7th. Y esto es también lo que llamamos el 7 oculto. Okay, and that the also is referred to as the inverse 7th. Y esto también tiene una referencia a lo que llamamos el 7 inverso. And that also this 7, that the 7 also describes what is referred to as the heptagonon of mind. El 7 también se refiere a lo que se llama el heptágono de la mente. And that everything that we are doing during the 7 weeks is the living unfolding of the heptagonon of mind. Y lo que hacemos a lo largo de las 7 semanas es el desarrollo viviente del heptágono de la mente. And that the heptagonon, hept, H-E-P-T, is from the Greek 7. Y esta palabra heptágono viene del greco hept, que significa 7. And you can, one form of the heptagonon is a 7-sided figure. Una forma del heptágono es una figura con 7 lados. But the true form of the heptagonon is the cube. Pero la verdadera forma del heptágono es el cubo, And the cube has 6 sides. que tiene 6 lados. And the 7th, the occult 7th, is actually the point at the center that holds it together. Y el 7º oculto es el punto que está en el medio de las 6 caras del cubo. So this is a very important point. Eso es un punto muy importante. Okay. So that when we see also the simple formula, okay, energy factored by time equals art. Cuando vemos esa fórmula muy simple que tiempo factorizado por la energía es igual al arte, And that we are dealing with a universal informing principle estamos a contacto con un principio de información universal that has a very simple mathematical basis, que tiene una base matemática muy simple, which has it at its hidden center, the 7, que tiene a su centro el 7. and that this is a universal constant, Esta es una constante universal. that whatever form of energy there is, Cualquier forma de energía puede existir, that energy is subordinate to time. está subordinada al tiempo. That's why they say time has the power to destroy mountains, Por esto decimos que el tiempo tiene el poder de destruir las montañas and also that time heals everything. y también que el tiempo sana cualquier cosa. So time is the highest law. El tiempo es la ley más alta. Nothing can escape this law. Nada está fuera de esta ley. That the whole of modern civilization is a conspiracy to deny this law. Y toda la civilización humana es una conspiración para negar esta ley. But the law will destroy the civilization. Pero será la ley que destruirá la civilización. And this law of time comes from only one source, La ley del tiempo viene de una fuente, the Supreme Creator. el Creador Supremo. However you want to define or imagine or understand. Ustedes lo pueden imaginar o definir o comprender de manera diferente. That law of time is the principal law that the Supreme Creator uses to make the creation. La ley del tiempo es la ley suprema que el Creador utiliza para hacer la creación. But
what is new, many of these ideas are universal and have been with us. Muchas de estas ideas son universales, han estado con nosotros. But now what we are doing is giving it a much more precise form. Pero lo que hacemos ahora es que le estamos dando una forma mucho más precisa. There is nothing that exists in nature that does not have its form and its measure. Nada que existe en la naturaleza, cada cosa que existe en la naturaleza tiene su forma y mesura. And that, Medida. medida, sí. And that this form and the measure of all things constitutes the whole order of the universe. Y la forma y la medida de cada cosa constituye la forma y el orden del universo. That the whole order of the universe is governed by this frequency, mathematical ratio. Y todo el orden del universo está gobernado por esta frecuencia matemática universal. And that, as we said, and it does not matter whatever form of energy, whether that energy is life or clouds. Todas las diferentes formas de energía, no hace ninguna diferencia si estamos hablando de vida o de nubes. That all of these manifestations have their form and their measure. Todas estas manifestaciones tienen su forma y su medida. So that whatever exists, including the whole of existence, in some way can be known. Entonces todo lo que existe en algún modo puede ser conocido. Especially since everything has its form and its measure. Especialmente si pensamos que todo tiene su forma y su medida. So we can now know more deeply the quality and the way in which the life comes about. Así que podemos conocer en manera mejor la manera en que la vida viene. Well, for instance, we notice that each one of us looks different. Each one of us looks different. Así que cada uno de nosotros se parece diferente. But we all have the same symmetry, Pero the same todos- form. Pero todos tenemos la misma forma y simetría. And so we're not different at all. Así que no estamos realmente Obviously there was one primal pattern. Obviamente hay un patrón primario. And that from this pattern was generated all the forms that we are. Y desde este patrón primario se generan todas las diferentes formas. And following mathematical law, the pattern went from 1 to 2. Y en la ley matemática este patrón se va desde 1 hasta 2, Which is the sexual differentiation, que es la diferenciación sexual, but it's still the same pattern. pero todavía hablamos del mismo patrón. And that from these two, then there's a binary multiplication into the many. Y desde estos dos hay una multiplicación binaria. So that we are all the same, and we're all the same. We're different. We're all different. We're the same. Así que todos estamos iguales y diferentes al mismo tiempo. And then we also notice that we congregate Y así como cuando nos juntamos into larger and larger groups, en grupos más y más grandes, and that we call in our level of development, we call the congregation of groups society. en nuestro nivel de desarrollo nosotros llamamos la congregación de grupos sociedad. Now, we look at nature, Pero cuando miramos la naturaleza, and we can see, for instance, that whatever living form we see, todas las formas vivientes que vemos, that these living forms create large communities. estas formas vivientes crean comunidades más grandes. We look at the communities of the ants and the insects. Por ejemplo, las comunidades de las hormigas o de los insectos, And we look at the communities of the dolphins, o de los delfines, or the different birds. o de las diferentes aves. So that we see that the different
individual units actually create a whole. Así que los diferentes individuos crean unas unidades. And that there's the whole that distinguishes the form of life. Ed es la unidad que distingue la forma de vida. That it is in that a whole order of reality that each community exists. Cada comunidad existe por un orden de realidad. That is totally whole. Okay. So when we say that time, that the pattern of ourselves is ordered by time, and the pattern of ourselves in community or in wholeness is also ordered by time. Es el tiempo ordena las comunidades y la evolución de esas comunidades en el tiempo. So we can say that time orders life in ever greater wholes. Así que podemos decir que el tiempo gobierna la vida en grandezas siempre mayores. And to illustrate the difference between the individual unit and the whole, Para ilustrar la diferencia entre la unidad individual y la comunidad, the microbe. el microbo. Microbio. Microbe. One microbe is nothing. Un microbio no es nada, A microbe colony is everything. pero las colonias de microbos son todo. And this is the point, Esto es el punto. that at this point we are disunited in time. En este punto estamos unidos así en el tiempo. Desunidos. Desunidos así. We are not synchronized. O desincronizados, no estamos sincronizados. And for this reason we have not attained our whole human community. Por esto no hemos desarrollado nuestra comunidad humana total. We will not attain the whole human community until we are synchronized in time. Y no lo vamos a lograr hasta que no estaremos sincronizados en el tiempo. When we are truly synchronized in time according to the law of time, Cuando estaremos verdaderamente sincronizados en el tiempo, segundo la ley del tiempo, then it will be, we will be like the giant microbe colony of Earth. estaremos como una colonia de microbios gigante. And that our microbe colony, like the other lesser or smaller or earlier colonies, will be completely unified in telepathy. Y nuestra comunidad estará completamente unificada en telepatía, así como las grandes colonias de microbios. So we are still, that's why I say not only are we in kindergarten, Así que estamos todavía en un jardín infantil, but we're very immature. estamos muy inmaduros. To say we are immature means that we have not reached the state of maturity. Esto significa que todavía no hemos alcanzado el nivel de maturidad. The state of maturity is the state of being a collective whole. Este estado de maturidad significa ser una unidad colectiva. Madurez, perdón. And as we have also observed that the vision of the whole has existed. Y también sabemos que la visión de la totalidad existe. And different examples of people who were able to live as if the whole existed. Y tenemos diferentes ejemplos de gente que ha vivido como si una tal unidad y totalidad existiera. We call these people saints and mystics. Y nosotros lo llamamos místicos o santos. They're always saying, no, we are going to this place where we're all going to be like Saint Francis. Y cuando vamos en este lugar, todos nosotros estaremos como San Francisco. And Saint Francis is a very good example. Es el mejor ejemplo San Francisco. He was friends with the animals. Era amigo de los animales. And that is a very strong point. Esto es muy importante. When all the different
forms of life are living properly according to the law of time, Y cuando todas las diferentes formas de vida viven segundo la ley del tiempo, that then we have what is called the Garden of Paradise, entonces tenemos lo que se llama el jardín del paraíso, when the lion lies down with the lamb. cuando el león se queda tranquilo Así. con la oveja. So these are some of the points of understanding time. Esto es importante para comprender el tiempo. When we say time orders life into greater wholes, Cuando decimos que el tiempo ordena la vida en totalidades más grandes, that we then are dealing with the... Yeah, there we go. Ayuda. That we are also then introducing another term. ahora vamos a introducir una nueva palabra. And esta palabra, this word, okay, this word is holonomics. Esta palabra es holonómica. Holonomica. Holonomics is the science of the whole. Es la ciencia de la totalidad. The science that begins with the principle that life is whole. Que parte del principio que la vida es total. That the universe itself is an integral whole. Que el mismo universo es una unidad integral. And that every part of the universe is a reflection of the whole. Entonces cada parte del universo es una reflexión de la totalidad. And this we call the science of holonomics. Y esta es la ciencia holonómica. And that when we talk about the science of time, we are integrating the science of time with the science of holonomics. Cuando hablamos de la ciencia del tiempo, la integramos con la ciencia holonómica. And this is because, as we said, time orders life into greater wholes. Como hemos ya dicho, el tiempo ordena la vida en órdenes más grandes. So when the holonomics studies the pattern of the whole, La holonómica estudia los patrones de la totalidad. the science of time is how we understand how the wholes go from one level to another level to another level. En la ciencia del tiempo nos permite estudiar cómo las totalidades se mueven de un nivel a otro. And so, again, we must always come back to apply this to ourselves. Y tenemos que volver a aplicar esto a nosotros, Who are we on this planet at this time? que somos nosotros en este planeta en este momento. Do we know that we are on this planet at this time? Sí sabemos que estamos en este planeta en este momento. Many people don't. Mucha gente no lo sabe. So we begin with that. We see that we are, as I said, the species who is coming at this moment for the first time to a consciousness of the law of time. Entonces nosotros somos la especie que ha llegado en este momento a la conciencia de la ley del tiempo. And we see that at this moment of arriving at an understanding of the law of time, En este preciso momento de la comprensión de la ley del tiempo, that we seem to be having a difficult time. parece que tenemos algunos problemas. Someplace along the way, En algunos lugares we decided that we liked crime more than utopia. hemos decidido que el crimen nos gusta más de la utopía, That we institutionalized crime into our social life.
Hemos institucionalizado el crimen en nuestra vida social and then accept that as the normal way of life. y hemos aceptado esto como la manera normal de vivir. And then we create bodies of people Y creamos cuerpos de gente to make laws que hacen leyes, to try to regulate the crime. tratan de regular el crimen. And that comes because why? ¿Y por qué esto? So this is part of what we will be unraveling for the 7 weeks. Esto es parte de lo que vamos a desarrollar en las 7 semanas. And if we can have a clear understanding of the cause that creates all the symptoms, Podemos tener una comprensión de la causa que crea los síntomas and are able to embody the knowledge of the cause y podemos incorporar la conciencia de la causa with its natural correction, con su corrección natural. then we will be able to move forward in an evolutionary way from this bad situation. Y podemos ir más allá en nuestra evolución. So to do this, then we must be patient and slowly begin to understand all of these new knowledge and new terms. Para hacer esto tenemos que tener paciencia y empezar con esta conocimiento. So we are studying time, Estudiamos el tiempo we are living time, y vivimos el tiempo. we are studying holonomics, Estudiamos la holonómica and we are all a living whole. y vivimos en unidad. So this is not abstract Esto no es abstracto, knowledge unrelated to life. es una conciencia que tiene su relación a la vida. At times we need to get together in forms like this A veces necesitamos unirnos en formas como esta to apply our mind, para aplicar nuestra mente, that we are doing this so that we can apply our mind to the immediate reality of our life. aplicar nuestra mente a la realidad inmediata de nuestras vidas. So this holonomics, again, I'll define as holonomics is according to the law and the pattern of the whole. La holonómica estudia los patrones de la unidad. And that we also then understand that the patterns and the law of the whole are governed by the law of time in their systematic evolutionary unfolding. La ley del tiempo siempre gobierna la evolución de los patrones y de las leyes de la evolución. So in this way, then we can go to the next step and say that time is a whole system ordering principle. Así que podemos pasar a definir como el tiempo como un sistema de orden de la totalidad, el principio del orden de la totalidad. At whatever point in all of the history of the universe that you look, En cualquier punto de la historia de la evolución del universo que consideramos, you're going to see levels of order. vamos a ver diferentes niveles de orden. And that it is these levels of order are that occur at all the different stages are a function of the law of time. Y todos estos diferentes niveles son función de la ley del tiempo. So then we can get to the next point. Y podemos ir al punto siguiente. How do we experience time? ¿Cómo hacemos experiencia del tiempo? And how do we express time? ¿Y cómo lo expresamos? So this is an interesting point. We can, as we said at the outset, time is mental El tiempo es mental, and actually spiritual, en realidad espiritual. because when we talk about everything being in whole patterns, Porque cuando decimos que todo tiene patrones totales, in the English language, the word whole is related to the word holy. to the word, Holy.
En la lengua inglesa la palabra total se refiere a la palabra sagrado. See, so that we say that everything is sacred. Así que decimos que cada cosa es sagrada. So that nothing has ever stopped being sacred. Nada nunca terminó de ser sagrado. It's just our faulty perceptions. Son nuestras percepciones que faltan. So that when we talk about how do we experience time and how do we express time, we are saying that time is mental and that there's no difference between the mental and the spiritual and the whole. Así que cuando hablamos de cómo percibimos el tiempo, sabemos que el tiempo es mental, espiritual. So that when we say, how do we experience time? ¿Cómo hacemos experiencia del tiempo? When we really experience time, we experience no time. Cuando realmente hacemos experiencia del tiempo, hacemos experiencia del no tiempo. And that the no time is at the center of time. El no tiempo es al centro del tiempo. This again goes back to the experiences of all the mystics and the saints. Y esto también se refiere a las experiencias de todos los místicos y los santos. That's why sometimes those experiences collectively are referred to as the perennial philosophy. Por esto nos referimos a esta experiencia como la filosofía universal. Perennial. Perenne. So that Eterna. Eterna. So that we see that the mystics, they have experience and they say, in my experience, I touch all people, I touch all souls. Los místicos y santos tienen experiencia en las cuales dicen que han tocado cada ánima. I dissolve into all souls. Se disolven en cada ánima. My mind reaches to the extent of the beginning and the end of the universe simultaneously. Mi mente llega simultáneamente al inicio y al fin del universo. Someone like Muhammad at the night of glory was taken to the ends of the universe. Como Mahoma, que en la noche de la gloria fue llevado a la fin del universo. And taken to that place at the end of the universe, that the God and the angels informed him of absolutely everything. Entonces fue informado de todo por Dios y los ángeles. And when he returned from that experience, that it was clear that in the brief time that occurred, y fue claro cuando volvió en esta experiencia que en el tiempo muy rápido en la que ocurrió, that much more happened than could ever be possible if we just thought life is right here. Le pasó mucho más de lo que era posible pasar en este pequeño tiempo. So when we are talking about how do we experience time and how do we express time, we are talking about going into the no time. Así que cuando hablamos de cómo hacemos experiencia del tiempo, tenemos que hablar de cómo vamos al no tiempo. And that this what we can say, this point of no time Este lugar del no tiempo is always here and now. es siempre ahora y aquí. It is the very essence of the moving river that nothing moves. Y es la verdadera esencia del arroyo natural que nunca se mueve. So you see, the Taoist comes at this from one point, the Taoist, Tao. Los taoístas también llegaron a esta. They have a complete understanding of this here and now. Y tienen una comprensión total del ahora y aquí. And that we always have a paradox. Y tenemos un paradojo. That in the middle of time is no time. Que en el medio del tiempo está el no tiempo. And if we do not know the no time, we cannot know the time. Y si no conocemos el no tiempo, no podemos conocer el tiempo.
So when we say to know the no time is to empty your mind. Conocer el no tiempo significa hacer su mente vacía. That only when your mind is empty, Solamente cuando su mente está vacía, when you have stopped your thinking process, cuando hemos parado los procesos del pensamiento, do you have a glimpse of the no time. podemos echar un vistazo al no tiempo. And it's very hard to do. Esto no es simple de hacer. All I have to do is say time and no time, and many minds are going, Todo lo que yo puedo hacer cuando hablo del no tiempo es ver muchas mentes que hacen So I know that all of these things that I am talking about are sound simple and yet are not easy. Yo sé muy bien que todas estas cosas de las cuales estoy hablando parecen simples, pero además no es tan fácil. It's the amazing thing about human existence La cosa increíble sobre la existencia humana is that we continue es que nosotros continuamos, with the paradox. seguimos con el paradojo. We can hear this and we can have an experience of no time. Podemos tener experiencia del no tiempo. We may be filled with bliss and ecstasy. Estamos llenados de éxtasis. And feel that we are in a profound harmony with the entire universe. Sentimos que estamos en profunda armonía con todo el universo. And the next minute have a fight with our landlord. Y al próximo minuto tenemos un problema con el dueño de la casa. Una pelea con el dueño de la casa. So we see how we are, as I said, we're always living this paradox. Esto significa vivir el paradojo. Feedback? It's part of the paradox. Yeah. So we say, I'm talking about all this because we say, how do we experience time and how do we express time? So we talk about the most essential point is that in the center of time is the no time. La cosa más importante es saber que en el centro del tiempo hay el no tiempo. And that the no time is in the eternal here and now. Y el no tiempo es en el aquí y ahora eterno. And we can maybe think of this no time as always as the center of the mandala. Tenemos que pensar al no tiempo como siempre al centro del mandala. And that this mandala, this mandala is our own life. Este mandala que es nuestra misma vida. And at the middle of our life is no time. Y en el centro de nuestra vida hay el no tiempo. And then from the no time, the time radiates. Y el tiempo irradia desde el no tiempo. See, and so in this way you have the right relation between the time and the no time. That the no time is the center of nothing, and that from that center of nothing, that the time radiates. Esta es la relación que hay entre el tiempo y el no tiempo. En el centro del tiempo hay el no tiempo que irradia el tiempo. We also have subjective experience of time. Tenemos experiencias del tiempo. That we say time is slow or time is fast. A veces nos parece más rápido o más lento. That when time is slow, that it is boring and painful. Cuando está lento, nosotros nos asustamos. You wonder how long it's going to be before you can go from this situation to the next. A ver cuánto tiempo necesitan ustedes para ir de esta situación a la otra. Will that guy ever stop talking? ¿Cuándo va a parar de hablar?
How much more will we talk before almuerzo is ready? ¿Cuánto falta por el almuerzo? So, or we also know that when time goes fast, Pero sabemos también que cuando el tiempo va rápido, that you are having a very good experience, estamos disfrutando la experiencia. and you can't have enough of it and it's over. Y no, nos parece que nunca tenemos bastante. This was simply the situation last night when everyone was still drumming and dancing and the food was ready to eat. An example of a good time when it goes fast. Un ejemplo de esto fue ayer cuando todo el mundo todavía estaba tocando tambores y cantando mientras que la cena estaba lista. So we see that when we open up this topic of the law of time and the nature of time, that we are dealing with a very, very complex topic. Así que sabemos que cuando hablamos de este punto de la ciencia del tiempo, hablamos de algo muy complejo. So we see that we are involved in time, Estamos involucrados en el tiempo. that the time informs us, El tiempo nos informa. that we have subjective experience of time, Tenemos experiencias subjetivas del tiempo and that we also have experience of no time. y también tenemos experiencia del no tiempo. And so we have all of this to try to put together and to understand. Tenemos todo esto para comprender. And that we also can go back from our subjective point here to a larger view again. Y podemos tratar de salir del punto de vista subjetivo para subir a una vista más total. And we can see that, go back to the point that there's a relationship between time and cycles. Y tenemos que considerar las relaciones entre el tiempo y los ciclos. Okay, that time cycles life into definite patterns. Y el tiempo pone la vida en ciclos de diferentes tipos. We can see this just in one day. All we need is one day. Todo lo que necesitamos es un día. From the time you come up from the dead, Para salir de la muerte, see, that you get up and you then face yourself again. para, You Yeah. get up and then you face yourself again. para subir y mirarse otra vez. Are you still the same person you were before you died last night? Todavía somos lo mismo antes de que murimos la última noche. And what will happen to you today, or what will you do today? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué nos va a pasar hoy? That then we decide that at some level that we're all right, En algún momento decidimos que tenemos razón and put some clothes on, or take a shower and put some clothes on, hacemos una ducha y nos vestimos. and then we have points there, we say, okay, the time has informed me that I can't live unless I put something into my system. Y el tiempo me ha informado de manera que no puedo vivir si no pongo algo en mi sistema. And that then it also has to go out of the system. Y para salir también del sistema. So that's part of it. And then we see that we have different activities. Tenemos diferentes actividades. And that by the time we are in the different activities, we might forget that we had a doubt about ourselves when we woke up. Y haciendo estas diferentes actividades olvidamos de las dudas que tenemos cuando despertamos. And that we get very busy, and then we get to the end of the day when the sun is going down. Y estamos muy atareados y ya llega el momento del atardecer. And then depending upon our disposition, we may say, I think I need a drink. Y según nuestra disposición podemos decir necesito beber algo, tomar algo, Or I think I'll go swimming. o quizá me voy a nadar, I need to relax somehow. necesito relajarme en alguna manera. And then at the end,
we prepare to put ourselves into the little death once again. Y preparamos nosotros para ir en nuestra pequeña muerte otra vez. And so this is just the most simple level that we say that time cycles life in patterns. Este es el nivel más simple en el cual podemos ver cómo el tiempo hace la vida cíclica. And so we see that also that one daily cycle En un ciclo diario seems to have a connection to some larger existence. parece tener una conexión con una existencia más grande. Normally, for instance, we wake up sometime around when the sun rises, as we say. Por ejemplo, vemos que nosotros despertamos cuando decimos que el sol despierta. And we start to relax and get ready for our sleep sometime after the sun sets. Y también estamos listos para ir a dormir cuando el sol se baja. That it might not enter our mind, but are we programmed by the sun? En nuestra mente estamos programados por el sol. And then also we see that the moon. Y también vemos la luna. And so we see that there's a relation between the phases of the moon. We look at the moon and we see the phases. Y también tenemos una relación con las diferentes fases de la luna. And that also even the sun we see moves through the sky during a larger cycle. Y también vemos que el sol se mueve en el cielo en un ciclo más grande. Is it possible that our little daily life is a function of the moon and the sun? Es posible que nuestra pequeña vida diaria es una función del sol y de la luna. And then we notice that beneath our feet is the earth. Y vemos que más abajo de nuestros pies está la tierra. And so we see the earth and the moon and the sun. Y vemos la tierra y el sol y la luna. And ourselves someplace in there. Y nosotros en algún lugar en medio de esta. And that every day we go to sleep, we wake up, go to sleep, wake up. Y cada día nos despertamos y vamos a dormir y otra vez y otra vez. And that this seems to follow a pattern. Y esto parece seguir un patrón. That the moon follows a pattern. También como la luna sigue un patrón. And that the sun follows its pattern. Y el sol también. And that these all seem to be functions of the earth moving around. Así que todo parece ser una función de la tierra que se mueve. And so we see that when we start to draw back and look at this, we see, well, there seems to be a larger cosmic pattern. Así que cuando miramos todo esto, nos damos cuenta que existe un orden más grande. And so we begin to say, well, it seems like that time goes in cycles. Así que empezamos a pensar que el tiempo va en ciclos. And that we begin to say, how can we express that? Y pensamos, ¿cómo podemos expresar esto? So, is the time going in a cycle? Is that what does a cycle look like? Y pensamos, ¿cómo se va a ver este ciclo? ¿Cómo se parece? Okay. Today we very much think that time follows a line. Hoy pensamos que el tiempo sigue una línea. We can say in the primitive earth culture of the present moment, En la cultura primitiva del momento presente, they have a very primitive concept of time. es un concepto muy primitivo del tiempo. That time is a line that started someplace and that we're on this line right now. Que el tiempo sería una línea que tiene inicio en un punto y nosotros estamos en un punto en esta línea. And that this line of time is dragging us inexorably into the future. Y esta línea nos jala sin posibilidad de diferencia en una dirección en el futuro. So that is one concept of time.
Esto es un concepto del tiempo. But we see if we look at this concept of time as a line, Pero, that si miramos en este concepto del tiempo como una línea, that seems to not have too much to do with no time. esto no tiene mucho que ver con el no tiempo, And with cycles. con los ciclos. Yeah. And so we have to say that this seems to be very primitive. Y esto de veras es primitivo. And nonetheless, it dominates the primitive earth culture. Pero todavía domina la vida y la cultura. So when we say is time a cycle, well, we have some better sense of that then. Y cuando decimos que el tiempo es ciclos, ya tenemos una visión más precisa. Yeah. And we also see how during the year, what we call the year, Y a lo largo de lo que llamamos un año, that the earth itself has its patterns of change. la misma tierra tiene sus patrones de cambio. Okay. The cold and hot, El frío, el calor, the wet and dry, la lluvia, el seco, and different, what we call the different seasons. y lo que llamamos las diferentes estaciones. So we see the different patterns then this way. Los diferentes patrones están allí en esta manera. If you see the cycles in this way, then we say, well, that doesn't have anything to do with the line either. Y si miramos el tiempo así como ciclos, esto no tiene nada que ver con la línea. I realize that we are talking about things in a very simple way. Me doy cuenta que hablamos de cosas en una manera muy simple, And very fundamental. muy fundamental. But the reason for this is very simple. Ma la razón por esto es muy simple. When you were a child, Cuando ustedes son niños, no one taught you nadie los toca. ¿Por qué? why you were using the calendar you were using, or what is time. So when you were a child, no one asked you why you're using the calendar you're using or what is time. Nadie les preguntó por qué están usando el calendario o qué es el tiempo. And so we have to, we call this remedial course. ¿El curso remedial? Yeah, sí. Curso remedial. This is a remedial course. Esto es lo que llamamos el curso remedial. So that we can begin to have some understanding about something that is so basic. Así que podemos tener una comprensión de algo que es muy básico. That it's very, very surprising that we've gotten as far as we have without this knowledge. Es increíble que hemos llegado ahí donde hemos llegado sin este conocimiento. But as you can see, we're almost ready to kill ourselves anyway. Pero estamos casi listos a matarnos de alguna manera. So we're bringing this knowledge in as quickly as we can. Así que tenemos que llevar este conocimiento más rápido que podemos. That it might shed some light Así que nos pueda donar alguna luz on a dark foundation. y hacer unas fundaciones. Okay. So I think now we will take about a 10-minute stretch break to get water or go to the bathroom. Entonces tenemos una break de 10 minutos. Okay, if everyone will take their seats, we are ready to start. ¿Estamos casi listos? Sí. Por un momento, espalda, straighten your spine. A deep respiration in. Hacemos una respiración profunda. Y otra vez out. El segundo.
Bueno, comenzamos. Very well. We will continue our meditation on time. Vamos a continuar nuestra meditación sobre el tiempo. I want to give honor to someone who preceded me. Quiero darle gracias a alguien que vino antes de mí. In 1973 and 74, En 1973 y 74, a mysterious man by the name of the Honorable Elijah Muhammad un nombre misterioso que tenía el nombre del honorable Muhammad, Elijah Muhammad. Rashid Muhammad. This man, Elijah Muhammad, gave a series of 22 lectures Este hombre, Rashid Muhammad, tenía una sesión de 22 sesiones de enseñanza entitled The Theology of Time. con el título de la teología del tiempo. And he did not know of the law of time, Él no sabía de la ley del tiempo, but he made very clear that within 20 years, pero estaba muy claro para él que a lo largo de 20 años that there would be some such understanding, hubiera habido una forma de comprensión and that the law of time became clear y la ley del tiempo será clara. almost exactly 20 years after the 22 lectures on the theology of time. Casi exactamente 20 años después de las 22 sesiones de enseñanza de la teología del tiempo. So that now we have the 28 meditations on the law of time, Así que ahora tenemos las 28 meditaciones sobre la ley del tiempo, which will complete this process of understanding time. que va a ser un momento de ruptura, que va a completar nuestra comprensión del tiempo. We ended the first part of this session with the consideration of the primitive concept of linear time. Hemos terminado la primera parte de esta meditación sobre el tiempo con el concepto del tiempo lineal And also of the contrast of that to cyclical time, y cómo este está en contraste con el concepto del tiempo cíclico. and also trying to say how do we imagine time as the process of flowing. Y nos preguntamos cómo imaginamos el tiempo como proceso de fluir. We also saw that we have the earth, the sun, the moon, Y vemos que tenemos el sol y la luna y la tierra. and that we know that now that what we call the sun is a star, Y lo que llamamos sol es una estrella. that when we look at the night sky and see all the stars, that our sun is one of those stars. Cuando vemos el cielo estrellado en la noche, tenemos que saber que nuestro sol es como una de estas estrellas. And that our sun as a star is a member of again a larger whole, Y nuestro sol como estrella es un miembro de una unidad más grande. and that this larger whole we call the galaxy or the galactic whole. Y esto orden más grande lo llamamos la galaxia o la unidad o totalidad galáctica. So we have the planet and its moon, the star and the galaxy, and that this is all one system. Así que tenemos el planeta con su satélite, la luna, y la estrella y la galaxia. Y esto es la unidad galáctica. So this is when we see all of these different levels, Y cuando vemos estos diferentes niveles, that just as the earth, the moon, and the sun are moving, so also is the galaxy moving. y el sol y la tierra y la luna se mueven,
junto a la galaxia. And that there's a center to the galaxy, and then someplace else there's a center to the universe. Y hay un centro de la galaxia y también hay un centro del universo. And that somehow the center of our being, the center of the earth, the center of the star, the center of the galaxy, and the center of the universe are all connected. Y de alguna manera el centro de nosotros y de las estrellas y de la Tierra y de la galaxia están conectados. We might say they're all connected in no time. Y podemos decir que están conectados en el no tiempo. So we have all of these different orders, and we see how do we express that. We have a line, a cycle, a spiral. Así que podemos ver cómo expresamos este concepto de tiempo lineal y tiempo cíclico. That the spiral. Tiempo a espiral. Yeah. And that the spiral describes best the whole movement. Y la espiral es la manera mejor de expresar el movimiento. And you see it has the cycles, but the cycles do not stay in the same place. Porque estamos hablando de círculos, pero los círculos no quedan en el mismo, los ciclos no quedan en el mismo lugar. So in this way we see the time is continuously spiraling. Así decimos que el tiempo va haciendo una espiral continua. Now, when it comes to the human society, Cuando hablamos de la sociedad humana, that we say to express the order of time, decimos que para expresar el orden del tiempo, this is the function of what we call the calendar. esta es la función de lo que llamamos el calendario. That what we call a calendar, usually we say a calendar is an instrument for the measure of time. Lo que decimos del calendario es que es un instrumento para la medida del tiempo. So, why do we need to do this? ¿Por qué necesitamos hacer esto? That the reason we need to do this is because we represent a point in evolution. La razón por la cual necesitamos esto es que nosotros representamos un punto en la evolución In which what was unconscious is becoming conscious. en el cual lo que estaba inconsciente se va a volver consciente. And that the calendar is an instrument that participates in that process. Y el calendario es un instrumento que participa de este proceso. We know that trees internally embody their own calendar. Sabemos que los árboles tienen un calendario a su interno. And we know that other creatures like the dolphins and the other creatures have their ways of internalizing the calendar, the measure of time. Y sabemos que también otros animales, como por ejemplo los delfines, tienen su manera de incorporar en su cuerpo la medida del tiempo. So we are that creature which is going from the instinctual and the unconscious to the super conscious, to the self-reflective super conscious. Así que nosotros somos la especie que se mueve del instintual y inconsciente hasta el superconsciente. And that in this process we need to externalize the nature and the pattern of our habits. En este proceso necesitamos hacer exteriores los patrones, the patterns of our habits and of our memory in a type of order. así que necesitamos externar estos patrones de memoria, externalizar estos patrones de memoria y de vida, So that we can conserve and synchronize our social form. así que podemos conservar To conserve our social form. que podemos conservar nuestra forma social. So that when we have a calendar, for instance, the calendar that is in use today, the Gregorian calendar.
Por ejemplo, el calendario que utilizamos hoy, el calendario gregoriano, which is really the calendar of the Catholic Church or of the Vatican, que en realidad es el calendario de la Iglesia Católica o del Vaticano. You see that every single day has a saint associated with it. En cada día está asociado con un santo. And so this is an example of using the calendar to conserve a type of memory so that the social form can be maintained. Esto es un ejemplo de cómo el calendario puede ayudar en mantener una forma social. But we also know that when we look at this calendar, and if a calendar is an instrument of measure, that there is something wrong with this calendar. Pero sabemos cuando miramos a este calendario que hay algo equivocado con este calendario. And as we have pointed out many times before, this calendar does not have even units of measure. Ya hemos dicho muchas veces que este calendario no tiene unidad de medida iguales. And that if you have an instrument of measure where the units of measure are not equal, Y cuando tienen un instrumento de medida que no tiene unidad de medida uniforme, when you apply that instrument of measure, cuando aplican este instrumento de medida, that you are going to create unevenness or crookedness. Van a crear algo que no es uniforme y está todo torcido. So we can say that if time is of the mind, Así que decimos que el tiempo es de la mente, and the instruments of time that we use establish mental orders y los appropriate to them. Y los instrumentos de medida del tiempo que utilizamos establecen patrones que están apropiados a ellos. So in other words, the Gregorian calendar then creates crooked and uneven mental order. Así que decimos que el calendario gregoriano produce un orden mental non uniforme y torcido. And because of this, we can maybe have some idea why we choose crime over utopia. Esto nos puede ayudar a comprender por qué hemos preferido el crimen a la utopia. There is nothing in the conditioned sense of time that follows this calendar that leads to harmony. Nada de lo que está en este calendario nos puede llevar a la armonía. So this is a very critical point. Esto es un punto muy crítico. And that we have to think about that very deeply to understand that, to make sure that we understand that. Tenemos que asegurarnos de comprender esto muy bien. If you have uneven standard of measure, the uneven standard of measure is programmed into your mind. Así que si ustedes tienen una unidad de medida que no son uniforme, estas programan su mente de manera no uniforme. It is like creating a social order that has frustration built into it. Esto significa crear un orden social que tiene la frustración incluida en él. That with the frustration that creates different social forms that also never arrive at a full achievement. Y esta frustración produce formas que nunca llegan a su realización. And so that we have the society of the primitive earth culture of the present day. Así que tenemos la cultura, las sociedades de la cultura primitiva a hoy, that seem to create a lot of noise, que parecen crear mucho ruido, but in terms of the actual human satisfaction, pero en términos de satisfacción humana, that level diminishes. este nivel disminuye. So that we, as we say, we keep coming back to the present moment on this planet today.
Y si consideramos el momento presente en el planeta hoy, where there are now 6 billion humans, hay 6 miliardos de humanos, and that hay 1.000 millones de humanos. and that these 6 billion humans are dissynchronized. 6 millones de humanos desincronizados. They are dominated by a culture which uses a calendar that makes the mind crooked. Dominados por una cultura que adoptó un calendario que hace su mente torcida. And that this dominating culture is in the process of, through its domination, is in the process of making things even more dissynchronized. Y la dominación de este patrón va a hacer las cosas aún más desincronizadas. That in chemistry there's a description of a state called Brownian motion. En la química hay una Estado, una condición que se llama the Brownian motion. Brownian motion. La moción Brownian. Movimiento browniano. See, in which you see all the particles are all agitating, Cuando las partículas se mueven but they don't create a form of order. y no crean una forma o orden. So the 6 billion humans are all agitating, Así los 6 millones de humanos están todos moviendo y agitando, but they can't create a whole consistent form of order that makes them happy. sin poder crear una forma de orden que los hace feliz. Or you could think of these 6 billion humans as little filaments or filaments of iron. O pueden pensar a estos 6 millones de humanos como filamentos de hierro That are being agitated. agitados, movidos. And what we talk about the law of time is the magnet Y cuando hablamos de la ley del tiempo, este es un magneto to put into the 6 billion agitating filaments que va a poner entre estos 6.000 millones de filamentos en movimiento. and when you put that magnet there with the filaments, then all the filaments will go into order. Así que cuando le pones este magneto, todos los filamentos se van a poner en orden. So the law of time is like this magnet. La ley del tiempo es un magneto así. And all of this has come about because the dominant state of mind in the world today is operating with a calendar that makes the mind crooked. Lo que tenemos hoy es el resultado de un calendario que hace su mente torcida. And this is still as simple as it sounds. Es muy simple, así como se escucha. It is the most inclusive description of the problem that exists in the world today. Y esta es la descripción más completa de todos los problemas que existen en el mundo hoy. It is the reason why there has been so much resistance to change. Y esta es la razón por qué hay así tanta resistencia al cambio. Because the entropy is so profound Porque la entropía es así profunda that those who are involved in this process can see no way to change or no way to make it different. que estos que están involucrados en este proceso no ven ninguna manera de cambiar. But I assure you that if the calendar were to change today, Pero me puedo asegurar que el calendario que vamos a cambiar hoy, and everybody in the world was told it is not October 26th, vamos a decir a todos en el mundo que hoy no es el 26 de octubre, but the 9th day of the self-existing moon, sino el día 9 de la luna autoexistente. everything would change. And that October 26th would never happen again. Todo va a Everything would cambiar. El change. 26 de octubre nunca va a existir nada más. So this is how profound this simple point is. Esto es un punto muy simple y profundo.
So when we say that why do we need a calendar, or what is a calendar, well, we will not know until we are in a correct calendar what the effect is. Así que cuando nos preguntamos qué es un calendario, no lo vamos a saber hasta que no estamos en el calendario correcto. If the standard of measure affects the mind, Es un estándar de medida que influencia la mente, and an uneven standard conditions the mind to think unevenly or be crooked, e un estándar que no es uniforme condiciona la mente al pensamiento non uniforme y torcido. a calendar with even units of measure Mientras que un calendario con unidades de medida uniforme is going to then create harmonious states of mind, va a crear estados mentales armónicos, or at least create states of mind that are much more inclined to solutions of harmony. o por lo menos se crea un estado de la mente que es mucho más inclinado hacia soluciones armónicas. So when we talk then about the calendars, then we see that it's very clear that if we are going to correct our present state of mind, Así que cuando vemos esto del calendario nos queda muy claro que tenemos que cambiar nuestro estado de la mente. that by applying the correct calendar, we must then apply a correct calendar to clear up our deformed sense of time. Aplicar el calendario correcto significa aplicarlo para corregir la deformación del senso del tiempo. Someone just gave me this, Peter. Sentido. Antonio gave me this. This is an example of a calendar of harmony. Es un ejemplo de un calendario armónico, But of course, to most people who use calendars today, pero la mayoría de la gente que usa calendarios hoy en día, because their minds are so conditioned to an absolutely primitive concept of time, por la razón que estos tienen su mente acostumbrada a un sentido del tiempo no uniforme, this appears very strange. por esto nos puede parecer muy extraño. But if you look at it carefully, it is nothing but harmony. Pero si lo miran con atención, esto no es nada más que armonía. Okay. So when we talk about the calendars, Cuando hablamos de calendario, we have to realize, what is a calendar actually doing? tenemos que preguntarnos qué hace un calendario. A true calendar would have to take into account the relationship of ourselves to the earth, to the moon, to the sun, and to the galaxy. Un verdadero calendario tiene que tener en cuenta la relación entre nosotros y la Tierra y la Luna y el Sol y la galaxia. This is the whole system in which we are functioning. Esto es el sistema total en el cual nosotros funcionamos. And so while it may appear that a calendar keeps the order of time in sequence, Y entonces un calendario que tiene la secuencia del tiempo en orden, which is very important so that our memories and our habits and our social forms are conserved, es muy importante así que se puedan conservar nuestras costumbres y nuestras formas sociales. but a calendar also has the function of synchronization, Pero el calendario también tiene una función de sincronización. and that the synchronization, as I said, should take into account the actual cycles and patterns of the earth, the moon, the star, which is the sun, and the galaxy. Y la sincronización tiene que tener en cuenta la relación entre nosotros y la Tierra y las estrellas y la galaxia. La galaxia. Now, there is much confusion about the nature of calendars, Hay mu- obviously. Hay mucha confusión obviamente sobre la natura del calendario, la naturaleza del calendario. For instance, if you look in the Encyclopedia Britannica Por ejemplo, si miran en la Enciclopedia Británica and you look up the topic of calendar, y van a buscar el punto del calendario,
you'll find out that over 80% of the article does nothing but describe the Gregorian calendar. Se van a dar cuenta que más del 80% de todo lo que está escrito ahí es alrededor del calendario gregoriano, With scarcely any mention, for instance, of the Mayan calendar. que por ejemplo no habla nada del calendario maya. But this, of course, is to be expected Naturalmente nosotros esperamos algo así, because it's a product of the dominating culture. porque esto es un producto de la cultura dominante. We can say that there are several different types of calendar Podemos decir que hay diferentes tipos de calendario that have been evolved by the humans. que han sido evolucionados para los hombres. Basically, we can say these are two types. Básicamente podemos decir que hay dos tipos. The one type actually is the 13 moon calendar, Y uno de estos es el calendario de las 13 lunas, which is actually a solar lunar calendar. que en realidad es un calendario lunar solar. The 13 moon calendar type is based on an even measure of 28 days. El calendario de 13 lunas está basado sobre una misura uniforme de 28 días. And it's very interesting that for the most part, this calendar has been found to exist in what we call prehistory. 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 Oh. Y esto es lo que decimos que es el calendario de la prehistoria. Which is very interesting Esto es muy interesante, because the cultures of prehistory represent a certain stage of evolution, como la cultura de la prehistoria representa un estadio particular de la evolución, but also from what we can understand, it's clear that these cultures lived in a much greater harmony than we know. y por lo que podemos ver, sabemos que este calendario pertenece a unas culturas que viven más en armonía de lo que nosotros podemos. That the cultures that use this have a very strong relationship with the natural forces. Y que la cultura que usan este calendario tienen una relación más estricta con la naturaleza. That the purpose of life is seen as the balancing the human existence with the natural forces. Y el objetivo del calendario es la correlación de los ciclos con las fuerzas naturales. Then the other kind of calendar El otro tipo de calendario is what we call the lunar calendar. es lo que llamamos el calendario lunar. So the lunar calendar, that when we speak about the lunar calendar, that is based on what is called the synodic cycle of the moon. Y esto está basado en lo que llamamos el ciclo sinódico de la luna. And the synodic cycle of the moon is from new moon to new moon. El ciclo sinódico de la luna va de una luna nueva a la otra. But we have to remember that is as it is seen from Earth. Pero tenemos que recordar que esto es como lo vemos nosotros desde la Tierra. It's not the same for the moon. No es lo mismo para la luna. The other cycle of the moon is what's usually referred to as the sidereal cycle. El otro ciclo de la luna es lo que se refiere como el ciclo sideral. Okay, and that's where the measure of where the moon appears in one place in the sky and where it reappears in that same place. Que calcula cuánto tiempo pasa desde que la luna vuelve a estar en el mismo punto en el cielo. The synodic cycle, which is the basis of the lunar calendars, El ciclo sinódico, que es la base del calendario lunar, has an irregular measure of 29 and a half days. tiene una medida irregular de unos 29 días y medio. And the sidereal calendar has a measure of just over 27 days. Y mientras que el calendario sideral tiene una medida de más o menos 27 días.
So you see, between the 27 days and the 29 days, Entonces entre los 27 y los 29, the median point is 28 el days. punto medio es 28. So there seemed to be, in prehistory, a great wisdom Así que parece que en la prehistoria había mucha sabiduría to have devised a calendar of 13 moons of 28 days. como lograron dividir un año en 13 lunas de 28 días. We have today several examples that we can speak of. Podemos hablar de muchos diferentes ejemplos. This won't tell you much by showing you this, but this is the 13 moon calendar of the Inca civilization. Esto es el calendario de las 13 lunas de la civilización inca. Okay, this calendar, the one you're looking at here, was for the year 5490. Esto es el calendario por el año 5490. So it was used for a long time. Así que seguramente lo han utilizado por largo tiempo. Yeah, we are now in the year 5507. Ahora estamos en el año 5507. This calendar of 13 moons of 28 days Este calendario de 13 lunas de 28 días is also referred to as the Pachacuti. lo llaman también Pachacuti. Like Pachamama. Pachamama is the earth mother. Como Pachamama, que es la madre tierra. The Pachacuti is the earth cycles. Pachacuti son los ciclos de la tierra. Actually, Pachacuti the actual cycle of Pachacuti is 500 years. El ciclo actual de Pachacuti es de 500 años. So that in 1992, Desde 1992, very interesting year, un año muy interesante. was the Muy interesante. 1992. it was Pachacuti 5,500, which meant En el calendario Pachacuti era el 5500. that exactly 11 Pachacuti cycles had passed. Y que son exactamente 11 ciclos Pachacuti pasados. Okay, and so that we are now in the beginning of the 12th Pachacuti cycle in the 7th year. Así que estamos ahora al inicio del ciclo 12 de Pachacuti al séptimo año. And that all the 13 moon calendars are referred to as solar lunar calendars. Todos los calendarios de 13 lunas se refieren como calendario solar lunar. Because 13 times 28 is 364. Porque 13 veces 28 es 364. And that the 13 moon calendars always observe a special day. Y el calendario de 13 lunas siempre observa un día especial, Which is the 365th day. que es el día número 365. So we say it's a solar lunar calendar because the 365 days is the measure of the Earth going around the Sun, solar. Así que le decimos calendario solar lunar porque 365 es la medida del número de días que la Tierra emplea al girar alrededor del Sol. And the 28 days is the average measure of the moon. Mientras que 28 es la medida media de la Luna. So that's the lunar part. Esta es la parte lunar. The lunar calendars, Los calendarios lunares, which are based on the synodic cycle, que están basados en los ciclos sinódicos, are pure lunar calendars. They're not a measure of the solar cycle. son medidas puramente lunares, no miden el ciclo del Sol. So in other words, they measure the lunar year, what they call the lunar year, is a measure of 12 29 and a half day cycles, which gives you 354 days.
Así que un año lunar corresponde a 12 de estos ciclos de 29 días y medio que dan un total de 354 días. So as you see, 354 days is 11 days short of 365 days. Y ustedes ven que le faltan 11 días para llegar a 365. So this is a very interesting point if you consider the relationship of the human to the earth, to the moon, to the sun, and to the galaxy. Esto es un punto muy interesante cuando consideramos la relación entre el hombre y el sol y la luna y la tierra y la galaxia. That the lunar calendars and the cultures that develop solely with lunar calendars Así que las culturas que se han desarrollado siguiendo un calendario puramente lunar, that they do not develop solar consciousness. no han tenido conciencias del sol. Now, when we say, where are these lunar calendars? Y nos pedimos, ¿a dónde están estos calendarios lunares? Virtually all the cultures of what we call the old world Virtualmente todas las culturas de lo que llamamos el viejo mundo function solely with the lunar calendar and the lunar year and not on the solar. funcionan solamente sobre el año lunar y los ciclos de la luna y no del sol. And so we have here the Chinese, Así como los chinos, and from that the Japanese and the Tibetans, hasta los japoneses y los tibetanos, okay, the Hindu, los hinduistas, the Arab, los árabes, okay, the Hebrew. los judíos. Okay. So these are all the major lunar calendars. There's actually only one lunar calendar. Estos son los más importantes calendarios lunares, pero en realidad no hay más que un calendario lunar. Because the Arab, the Jew, the Chinese, the Hindu, the Japanese all see the same new moon. Porque todos estos diferentes pueblos siempre están mirando la misma luna. So despite the fact they say Chinese lunar calendar, Arab lunar calendar, Hebrew lunar calendar, Así que aunque podemos hablar de un calendario lunar judío o árabe o chino o además, those are all just arbitrary cultural divisions because there's only one moon. estas son nada más que divisiones culturales arbitrarias, porque en realidad no hay nada más que una luna. It's interesting to consider the view of these cultures and civilizations from this point of view. Es muy interesante tomar en consideración los puntos de vista de estas culturas. That we see that everything that was developed in most of what we call history Y vemos que todo que se ha desarrollado en lo que llamamos historia, that was developed by cultures what we could say were lopsided. ha sido desarrollado por culturas que le decimos están por un solo lado, o lopsided is revuelto, Uneven. Unequal. No Inigual. uniforme, desequilibrados. Yeah, desequilibrados. So that's interesting to contemplate that also that despite the fact that the civilizations of the old world were based in lunar calendar, that they were patriarchal. That they were Patriarchal. así que todas las culturas que tenían su base en el calendario lunar han sido culturas patriarcales. This is an interesting point of psychology. Esto es muy interesante como para la psicología. I believe that because they did not have solar consciousness, Por esto estos no tenían conciencia solar. that the men compensated El hombre compensaba for this by dominating the society and paradoxically using a lunar calendar. dominando la sociedad y paradójicamente usando un calendario lunar. So, when we talk about the Gregorian calendar, Y cuando hablamos del calendario gregoriano, the Gregorian calendar is best described as a pseudo-solar
calendar. Pseudo. Pseudo, false. Se describe más propiamente como un calendario solar lunare falso. No, solamente solar, porque the Gregorian calendar is not a lunar calendar. Solamente solar. It's just a pseudo or false solar calendar. Es un calendario solar falso. Okay. So this also creates an even worse imbalance Y esto también crea un desbalance en el mundo and a worse form of patriarchy. y una patriarquía. The origin of the Gregorian calendar is very obscure. La origen Yeah, the origin. La origen del calendario gregoriano es muy obscura. It is very clear that in the earliest stage of Egyptian civilization, Es muy claro que en los primeros estadios de la civilización egipcia and even with the Babylonians, y también la babilónica, that they did consider the solar calendar. consideraron el calendario solar. And that the Babylonians, for instance, and the Egyptians had a solar calendar of 30, that had 12 months of 30 days and then a 5-day cycle. Y los calendarios babilónicos tienen 12 meses de 30 días y luego un ciclo de 5 días. And this is an effort at a measure of solar year. Y esto ha sido considerado una medida del ciclo solar, del año solar. But the 30 days does not correspond to actually 20 natural cycle. Pero en realidad esos 30 días no corresponden en algún ciclo natural. And was derived actually from a function of the geometry of No. the circle. Son simplemente una función de la geometría del círculo. This early form of solar calendar in the old world Esta primera forma de calendario solar en el viejo mundo disappeared after some time. desaparecieron después de un tiempo. And by the time of the Roman Empire, Y cuando hubo el Imperio Romano, that the Emperor Julius Caesar el emperador Julio César attempted to formulate a solar calendar. trató de formular un calendario solar, When we say that, we say measure of 365 days. una medida de 365 días, But it was basically the lopsided version, the uneven version of the Gregorian calendar. pero esto era nada más que una versión desequilibrada del calendario gregoriano. The Gregorian calendar and the Julian calendar are essentially the same calendar. Básicamente los calendarios gregorianos y Juliano son lo mismo. What Pope Gregory XIII did Lo que Papa Gregorio XIII hizo was to get all the best scientists and astronomers he could fue radunar todos los mejores cienciados y astrónomos to work out the system of leap year. To work out the system of leap year. Fue escoger un sistema para el año bisestil. So that Bisiesto. so this was the and with this was the introduction of the February 29th. Así fue que nació el 29 de febrero. And they had worked it out so systematically Y lo escogieron así sistemáticamente. so that the leap year would happen in every 4 years. Así que un año bisestio sea cada 4 años, But not during the century when it was like 1900. pero no mientras en el siglo, como cuando estaba 1900, Unless the century was divisible by 4. porque a menos Unless. que el siglo se pudiera dividir para 4. So in other words, there was no leap year day in 1900, but there will be one in the year 2000. Así que no hubo año bisestio en el año 1900, pero sí va a haber uno en el año 2000. This is a truly diabolical system Eso es un sistema verdaderamente diabólico,
but because it was designed in such a systematic way, porque ha sido pensado así sistemáticamente it won the admiration of the scientists of the time. y ganó la admiración de los cienciatos del tiempo. Cientistas del tiempo, perdón. So that's the little bit of history. Eso es un poco de historia. I would like to return then to, if you look at that history, you'll see that we've been talking mostly of the history of what's called the Old World. Así que hemos hablado hasta ahora de la que es la historia del viejo mundo. And that we also mentioned the 13 moon calendar, which is a true measure. It's a measure of the solar year, 365 days. It's a measure of the lunar cycle, the mean lunar cycle of 28 days. Y hemos hablado también del calendario de las 13 lunas, que sí es una medida del ciclo solar y también del ciclo lunar de 28 días. And that we know that this calendar was used by the Inca civilization, and actually way before the Inca civilization. Use this calendar. Y cuando estudiamos la natura de la civilización que usaron este calendario, We find a description of a society encontramos una descripción de una sociedad which on the one hand was collectivist, que de un lado era colectivista and on the other hand had what we might call a type of royal or imperial family. y del otro lado tenía algo que podemos nombrar como una familia real o imperial. But the function of this family was to see to it that everything in the society was collective. Así que la razón de la existencia de esta familia real era asegurar que todo en realidad se volviera colectivo. We find that the notion of time was very, very highly developed in the Inca civilization. Vemos que el concepto del tiempo era muy desarrollado entre los incas, They had also, besides the 13 moon calendar, they also had a conception of time that involved 5 different radial orders. así que ellos, además de un calendario de 13 lunas, tenían una concepción del tiempo que comprendía 5 diferentes órdenes. They talk about these orders they called Hanan and Urin. Hanan e Urin. And then there was closer Hanan and closer Urin and farther Hanan and farther Urin, like this. Un Hanan más cercano y uno más lejano, un Urin más cercano y uno más lejano. I have a little text on this that we'll be making available for those who are interested in that. But also when we look at the nature of the Inca and the pre-Inca society, también cuando miramos a la naturaleza de la sociedad inca y el concepto del tiempo en esta sociedad, we see that how time informs the social orders. vemos cómo el tiempo informa el orden social. And not only was the society collectivist, Y esta es una sociedad colectivista, but social groups move through different functions. y los grupos sociales se movían entre funciones diferentes. And there's only one period of time in your life when you had to be a farmer. Y había siempre una temporada en tu vida en la cual tenías que ser granjero. And then another phase in your life where you would be an artisan. Y en otra temporada en tu vida para ser artista. So we see that it was a moving social form. A moving social form. Así que era un concepto de formas sociales que se mueven. So the extra day, the 365th day, Y también el día extra, el 365, was always celebrated on the solstice. siempre era celebrado en el día del solsticio. In the northern hemisphere, what we call the summer solstice.
En el hemisferio norte es lo que llamamos el solsticio de verano, but which in the southern hemisphere is the winter solstice. pero en el hemisferio sur es el solsticio de invierno. It was this what we call a summer solstice in the north. That was the extra day. Y este día extra es lo que en el hemisferio norte llamamos el solsticio de verano, The June 21st. el 21 de junio. And that this was the New Year day and the day of great celebration. El día del año nuevo y un día de grande festa. So one other type of these calendars of 13 moon calendar that we know is Otro tipo de calendario de 13 lunas que conocemos. is the Druid calendar. Druid. Es el Druida, calendario yeah. druídico, We know that druida. again emphasizing the prehistorical nature of these calendars, Que le pone énfasis en la naturaleza prehistórica de este calendario. that the Druid calendar arrived in England well over 3,000 years ago. El calendario druida llegó a la Inglaterra más que 3.000 años atrás. And that this calendar, it's very interesting. It's kind of the complement to the Pachacuti calendar. Es muy interesante porque es un calendario que complementa el calendario Pachacuti. Because the extra day of this calendar is in the middle of winter in the north, or what we'd call the middle of summer in the south. Por lo que el día extra es lo que en el hemisferio norte llamamos el medio del verano y en el hemisferio sur del medio del el solsticio de invierno. So in other words, the Pachacuti day, the extra day is June 21st, the Druid extra day is December 23rd. Así que el día extra para el Pachacuti era el 21 de junio, mientras que por el calendario druida era el solsticio de invierno en diciembre. The Druid calendar names are all taken after the names of trees. Los nombres de los meses del calendario druídico todos eran prendidos del nombre de árboles. And that this calendar, very interestingly, of 13 months, 13 moons of 28 days, this calendar was used with what is called a tree alphabet. El calendario se usaba con esto que se llama un alfabeto de árboles. And it's interesting that the tree alphabet had 20 letters, Este alfabeto de árboles tiene 20 letras and we have the 13 moons. y tiene también 13 lunas. So we have the 1320 Y ya tenemos allá el 1320. frequency built into the Druid timing. Es la frecuencia que está incorporada en el sistema del tiempo druida. And like the Druids, that early Druid Celtic culture was also very much involved in the forces of nature. También la cultura druídica de los celtas estaba mucho más involucrada en las fuerzas de la naturaleza. They also divided the year into 5 periods. También dividieron el año en 5 temporadas. And each period was of 72 days. Cada una de 72 días. And then with that, then there was again a 5 extra days. Y Five. también allá había 5 días extra. Okay. So which is very similar to the concept of the Wayeb. Esto se acerca mucho al concepto del Wayeb. The Wayeb is the 5 extra days of the solar calendar of the Maya. Que son los 5 días extra del calendario solar de los mayas. I'm mentioning these things not because I want to be scholarly, No estoy hablando de esto porque quiero ser como un profesor que enseña, which is inevitable anyway, que todavía es algo inevitable, but they demonstrate that the law of time has been operating, as we say,
in the human culture and the unconscious phase of the human culture prior to this time. Pero lo que tengo que hacer claro es que la ley del tiempo ha sido operando por mucho tiempo a lo largo de la cultura humana. And so this is really the main point in bringing this up. And also to emphasize that the 13 moon calendar of 28 days has been the prehistorically and then through several of these other cultural streams has been a harmonic standard for many humans. Y también para demostrar que el calendario de 13 lunas de 28 días ha sido un estándar de medida natural por muchas culturas y por mucho tiempo. The Maya, of course, were the masters of time. Los mayas naturalmente eran los maestros del tiempo. At the peak of their civilization, Al punto máximo de su civilización, they were using more than 17 calendars. ellos usaban más que 17 calendarios. And this emphasizes the point Y pone énfasis en el punto that the purpose of the calendar is to synchronize. que la razón del calendario es sincronizar. In fact, the more they demonstrated, the more units of measure you use simultaneously, Porque demuestra que más unidades de medida se usan al mismo tiempo, the more you can synchronize. más fácil es sincronizar. When you think about living by the Gregorian calendar, which is not even a lunar calendar, Y cuando piensan vivir según el calendario gregoriano, que ni es un calendario lunar, which actually suffocates the mind, que como le quita aliento a la mente, you can see why we stay just on a simple line. así vemos por qué esto es un concepto del tiempo lineal. And why we are surprised when something synchronistic happens. Y esta es la razón por la cual estamos sorprendidos cuando algo sincrónico pasa, When there is nothing but synchronicity. cuando no hay nada más que sincronicidad. So, among the calendars that the Maya used Entre los calendarios que los mayas usaban, was one which was called the Tun-uk. había uno que lo llamaban Tun-uk. Go higher. Tun-uk. Tun-uk. Tun means count, and uk means both moon and seven. La luna y 7. Tun is count, the count. Tun es cuenta. So the count Y of the moon count or the count of seven. Así que esto es la cuenta de la luna o la cuenta del 7. Siete, because 28 is 7 4 times. 28 is 7 4 Porque times. 28 es 7 4 veces. This is actually again a very simple point, but a very profound point. Esto es también un punto muy simple, pero muy profundo. Okay, that there is a reason for what we call the 7-day week. Hay una razón por lo que llamamos la semana de 7 días, That it's much simpler and more profound than what we experience. que es más simple y más profunda de lo que hacemos experiencia, That we experience with the present calendar. de lo que experimos con el calendario presente. The Tun-uk calendar was synchronized with also with the Mayan astronomy and the 13 Mayan constellations. El calendario del Tunuk estaba también sincronizado con la astronomía maya y con las constelaciones. Both the Maya had a solar calendar that was also used at the same time, Y también los mayas tenían un calendario solar que usaban al mismo tiempo, which was called the Hab. llamado Haab.
both of these calendars had the measure of 365 days. Estos calendarios tenían una medida de 365 días. But the Hab was used a system of the 20 count. Pero el Hab está basado en un sistema de cuenta de 20. So that there were 18 20-day cycles. Así que tenían 18 ciclos de 20 días. And then 5 days, which was the Wayeb period. Y además una temporada de Wayeb que era de 5 días. The 20-day cycle was called the Vinal. El ciclo de 20 días se llama Vinal. And the Wayeb was the 5-day cycle. Y el ciclo de 5 días es el Wayeb. These calendars in the 7th century were synchronized to a date that correlates to July 26th. En el 7º siglo, estos calendarios fueron sincronizados con una fecha que es el 26 de julio. This is due to this was chosen. Esto fue escogido because of galactic reasons. Por razones galácticas. Where we see that the lunar calendars were based on the moon. Mientras que los calendarios lunares estaban basados sobre la luna. And that the solar calendars were taking a measure of the solar cycle. Y los calendarios solares eran una medida del ciclo solar. And that the Tun-uk, or the Pachacuti, or the Druid calendars actually are solar lunar calendar. El Tunuk e il Pachacutic sono calendarios solares lunares. That what made the Hab and the Tunuk calendars galactic is that they chose for their point of synchronization this date of July 26th. Pero escoger esta fecha del día 26 de julio como día de sincronización es precisamente lo que hace el Tunuk y el Hab, calendarios galácticos. And that is because on this day was the day in which the star Sirius Y esto es el día en el cual la estrella Sirio rises in conjunction with the sun. Se sube en conjunción con el sol. Now this is a very interesting point, because that meant that they were, like the Druid and the Pachacuti calendars are marked by the solstices. Mientras que el calendario Pachacuti y el druídico están synchronized by the solstice. Están sincronizados por el solsticio. That the Tunuk and the Hab calendars were synchronized not by the solstice, not by the moon, but by a star. Mientras Sirius. que el Tunuk y el Hab no estaban sincronizados con un solsticio, sino con la galaxia. With the star. Con las estrellas. And specifically the star Sirius. Especialmente la estrella Sirio. Now, it's very interesting that also that we find that in ancient Egypt, y también es muy interesante ver cómo en el antiguo Egipto, that in ancient Egypt also what is known as the theology of Memphis. En lo que se conoce como la teología de Memphis, Okay, or Memphite theology. O la teología menfita. That this school also used the 13-moon calendar. Esto también es un calendario de 13 lunas. In fact, it's called the calendar of Thoth. Llamado el calendario de Thoth. That the famous bringer of knowledge. El conocido portador de conocimiento. Found in also the tradition of Hermes.
Trismegistus. También está basado en el conocimiento de la Hermete Trismegisto, That the 13 moon calendar of Thoth also had its point of beginning with the rising of Sirius. y también estos tenían su punto de inicial con la llevada de Sirio. So that we have both in the ancient Egyptian civilization and in the Mayan civilization a recognition of the star Sirius rising as the beginning point. Así que vemos que en el calendario egipcio como en el calendario maya hay esta levada de Sirios como el punto inicial. Amanecer de Sirios. There's a number of other interesting points with that. Hay algo más interesante también. That at the time when the rising of Sirius was chosen as the starting point, Al tiempo en el cual se escogió el amanecer de Sirio como el punto inicial, in the year 692 of the Christian era, en el año 692 de la era cristiana, that at that time on the Julian calendar, aquel tiempo en el calendario juliano, this was the date July 16th. Esta era la fecha julio 16. Okay. It is very interesting that the Islamic calendar También interesante es que el calendario islámico takes as its starting point on the Julian calendar July 16th. y también tiene su punto inicial en el calendario, en correspondencia con el calendario gregoriano en el día 16 de julio. See, and that so that there's a coordination between that Islamic and the calendar of Thoth and the Mayan Tunuk and Hab. Así que hay una coordinación entre los calendarios islámico, cristiano, Tunuk y Hab. The Islamic calendar took for its point the famous flight or the Hijrah of Muhammad. El punto inicial del calendario islámico es el punto del vuelo de Hijra de Mahoma, which took place on July 16th on the Julian calendar, July 26th. Así que se averiguó en el día 16 de julio en el calendario juliano o 26 de julio en el gregoriano. So that kind of coordination is interesting because in the Holy Quran, esta coordinación es muy interesante porque en el Sagrado Corano there is only one star mentioned by name. No hay más que una estrella nombrada por su nombre. And of course that is Sirius. Y naturalmente este es Sirio. So all of this is very serious. Y esto es muy serioso. So Muy serio. Muy serio, serio. So that's just a little background on some of this information that the 13 moon calendar then that we have been using that now for the last 10 years. El calendario de las 13 lunas que hemos ido usando por los últimos 10 años Then is based on the Tunuk. Está basado sobre el Tunuk. And that's some of the reason behind it. Y algunas de las razones por esto. But one other thing to say there is that we also know that from the calendar reform movements of the 20th century, y la otra razón por esto es que estamos en el movimiento de reforma del calendario del siglo XX. The calendar of choice has always been the 13 moon 28-day calendar. Siempre se ha escogido un calendario de 13 lunas de 28 días. This calendar was introduced into the modern times Este calendario fue introducido en tiempos modernos by the French philosopher Auguste Comte por el filósofo francés Auguste Comte. in 1842. En el año 1842, Some French travelers who had been to Tahiti franceses que viajaban por Tahití showed Auguste Comte the
Polynesian 13 moon 28-day calendar. Le enseñaron a Auguste Comte el calendario de 13 lunas polinesiano. And he studied this for 7 years. Y él lo estudió por 7 años. And in 1849 introduced the first reform of the Gregorian calendar to be based on the 13 moon calendar. Y en 7 años más tarde, en el 1849, formuló la primera propuesta de reforma del calendario gregoriano. It's interesting also that the year that Auguste Comte was introduced to the 13 moon calendar was 1842. Es también interesante ver cómo el año que, el día en que Auguste Comte fue introducido al calendario gregoriano, al calendario de las 13 lunas en el 1842, that this was exactly 260 years after the Gregorian calendar. Esto fue precisamente 260 años más tarde que el calendario gregoriano. Anyone who studies Mayan calendar knows that 260 years is what is called an Ahau cycle. Y todos los que estudian el calendario maya saben que 260 años es precisamente la medida de lo que se llama el ciclo Ahau. As I began this lecture earlier today, Cuando empecé esta sesión de enseñanza hoy, I said the Maya knew everything. yo dije que los mayas lo sabían todo. Certainly they knew everything in terms of time Por cierto, ellos sabían todo en términos de tiempo and of the timing cycles. y de ciclos de tiempo. I'm certain that they knew that when a house cycle would pass, Por cierto, ellos sabían que algunos de estos ciclos eran pasados after the Gregorian calendar, before the Mayan style calendar would be reintroduced in the West. antes que el calendario basado sobre el maya fuera introducido a Occidente para la reforma del calendario gregoriano. Well, I think that that's sufficient for today. I left out a few details, but we have 27 more sessions. Yo creo que esto es bastante por el primer día. Tenemos algunos detalles más, pero tenemos 27 más sesiones. But actually, he covered every point that he had written up in his summary for today. And this will be, the discussion leaders will have the points for the day. So this afternoon, Aquí están escritos los puntos que hemos, de lo que hemos hablado hoy en día. and the discussion leaders will have the material. Los líderes de discusión tendrán los materiales por las sesiones de hoy en la tarde. And so the discussion groups are extremely important. Así que estos grupos de discusiones de la tarde son muy importantes. Because without the absorption of all of this information, Porque sin la absorción de toda esta información, we will not really be entering the dominion of time properly. no vamos a entrar propiamente al dominio del tiempo. So, Enrique, do you have some idea of we have some idea of the form of the organization? Esto vamos a pedir a Enrique si tiene unas ideas para la forma de organización. Sí, bueno. Pienso que hay 3 lenguajes, hay portugués, hay inglés y español. Italiano, sí. Disculpa. 4, ok. So, ¿quieres identificar los líderes? ¿Ustedes?